Y a pesar de que todo está bien, no arranca con la batería. Tengo que darle al crank de arranque a veces para que arranque o incluso a veces tengo que empujarla. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, primero para entender por qué presenta esta falla vamos a conocer el sistema de encendido así bastante rapidito, ya que este video no va enfocado al sistema de encendido, sino va enfocado a la falla. El sistema de encendido funciona de la siguiente manera. Consta de un estator. Este se va pegado a la carcasa de nuestra motocicleta en la parte izquierda. Consta de un magneto que tenemos aquí que gira conjuntamente con el cigüeñal. Consta de una bobina captora, un CDI ya sea de corriente alterna o corriente continua, una bobina de ignición o bobina de alta como suele llamarse, o bobina bujía también lo llaman, y una bujía. Todos estos componentes eléctricos generan una chispa que a la final va a encender la mezcla aire-combustible justo a tiempo. ¿A qué me refiero justo a tiempo? Esa chispa va a saltar justamente cuando nuestro motor esté en etapa de compresión, cuando la válvula tanto de admisión como de escape esté cerrada y cuando el pistón esté comprimiendo todo esa mezcla aire-combustible. ¿Qué pasa si brinca la chispa cuando una de las válvulas está abierta o cuando el pistón está abajo? Obviamente la moto no va a arrancar jamás. ¿Cómo lo llamamos a eso? Fuera de tiempo. ¿Por qué se da esta desincronización? Factores varios, ya sea que se movió o se rompió uno de los palillos o cadenillas y su moto es a cadenilla, ya sea que se barrió la cuña de lo que es nuestro magneto y se movió el tiempo, bueno, en fin, muchas otras cosas que pueden influir. Nosotros le damos ya sea al crank o ya sea al encendido eléctrico, comienza a rotar el magneto. Al rotar, ustedes ven que tiene aquí esta cuña sobresalida, justamente aquí tenemos otro magneto, tiene en esta parte. Pasa por debajo de la bobina captora. Al pasar por debajo de la bobina captora de microvoltaje, ese microvoltaje viaja mediante el cable hacia el CDI. Este CDI lo analiza. A ver, aquí se crea, aquí se analiza. Una vez que se analiza, se va hacia la bobina de ignición. Esta lo eleva o esta lo amplifica y posteriormente hay una chispa justamente aquí en la bujía. Así es como se prende nuestra motocicleta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando este componente presenta alguna falla? Cuando este componente presenta alguna falla, suele suceder que tarda mucho en prender, que no se quiere prender o incluso con la batería no se quiere prender. Ok, porque la señal no va a ser la adecuada. El CDI se va a confundir con la señal que envía esta bobina captora ya al estar en mal estado. Cuando se confunde este CDI, obviamente deja de dar chispa. El circuito deja de tener chispa o salta la chispa a la hora que no debe saltar, entonces no se va a encender nunca la mezcla aire-combustible. Por ende, cuando nosotros reemplazamos el estator, lamentablemente el estator viene conjuntamente con la bobina de carga, por lo que a veces todas las bobinas de carga pueden estar bien, más sin embargo esta bobina captora puede estar en mal estado y por ello tenemos que reemplazar todo esto. Bueno, ventajosamente no es muy caro, en buena calidad lo podemos conseguir en unos 25 más o menos un trifásico, en unos 16, 14 dólares una monofásica. Bueno, obviamente hablando de muy buenas marcas. Entonces, tenemos que reemplazar todo. Como yo les decía al inicio, 9 de cada 10 motocicletas que presentan esta falla se componen reemplazando el estator. Ahora ustedes van a decir, pero ¿por qué no mides? Sí, claro, se ha hecho muchas pruebas, incluso yo les puedo decir desde mi experiencia. Se mide aquí arriba, hay resistencia, hay un microvoltaje, pero no hay el voltaje suficiente para que nuestro CDI trabaje. Entonces es por eso que nosotros podemos medir con el multímetro y decir, sí, está bien, pero nosotros perdemos todo el día buscando la falla en otros componentes, cambiamos CDI, cambiamos bobina de alta, cambiamos cables y sigue sin funcionar. Lo último que vamos a optar en hacer es obviamente cambiar el estator, y eso sucede, no me digan que no, los mecánicos que tienen poca experiencia han perdido mucho tiempo diagnosticando arriba cuando la falla era abajo, incluso hasta yo, hace poco tiempo, perdí muchísimo tiempo pensando que era CDI o pensando que era bobina, cuando la falla era simplemente esta bobina captora, se reemplazó y funcionó bien. Entonces la falla de su motocicleta puede ser exactamente la misma, así es que no se fíen de medidas, esto no es nada técnico, no se fíen de medidas, fíjense de la experiencia, fíjense de la confiabilidad del repuesto, porque a veces cuando el repuesto es malo también suele fallar en muy poco tiempo. Ahora, cuando ya tenemos la señal adecuada, pues obviamente la chispa va a saltar a la hora correcta, va a saltar la calidad de chispa que necesitamos y va a prender la mezcla aire-combustible. Ahora hay un componente muy económico, que eso es lo primero a la cual debemos ir cuando tenemos esta falla. Ok, mi motocicleta no prende con la batería, tampoco prende rápido con el crank,
Entonces nosotros sacamos la conclusión de que este aparatito está mal inmediatamente, pero hay veces que este aparatito también suele estar mal. Y ya cuando pierden las bujías la vida útil, pues la chispa es bastante débil. Y al tener una chispa débil, nuestro encendido al menos, cuando enciende, que es cuando más necesita prender esa mezcla, prender en frío. Porque una cosa muy distinta es prender ya cuando nuestro motor tiene la temperatura adecuada. Obviamente va a explotar enseguida. Pero cuando está frío, es más difícil de prender esa mezcla aire-combustible. Entonces imagínense que la bujía está en mal estado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ok, no quiero llevar a mi mecánico. Tal vez por falta de dinero, tal vez por falta de confianza incluso. Lo primero que voy a hacer es, si es que yo me doy cuenta que mucho tiempo no he cambiado la bujía, no he dado mantenimiento, puede ser que la bujía esté o bien desajustada, porque estas también tienen una medida de calibración, o bien puede ser que la bujía no sirva. Entonces, cambio la bujía. Y si es que no se compone el problema, acudo donde mi mecánico, porque ya sé que la bujía no era, porque puede ser que por una simple bujía ustedes vayan a perder su día, vayan a perder su dinero. Ok, entonces también tenemos que revisar nosotros la bujía, lo que ya les comenté al principio, la bobina captora, que esto suele suceder en la gran mayoría de motocicletas, me ha tocado. Y otra cosa que puede ser es cable o aislantes. Ahora les cuento un caso, y esto sucede también, esto sucede en las motocicletas. Yo les dije 9 de cada 10 se compone cambiando el estator, pero hay una motocicleta que a nosotros nos va a volver locos. No va a ser ninguno de los componentes ya tocados, va a ser mal contacto. El mal contacto también genera errores. Si es que nosotros, ok, aquí estos se conectan mediante sockets. Por aquí están los sockets de lo que es el CDI, vamos a buscarlos. Aquí están. Aquí están los sockets del CDI, aquí está otro socket, que este es el que sale del motor, ¿no es cierto? Sale el estator y posteriormente se une al sistema eléctrico mediante este socket. Cuando tenemos falsos contactos, también hay una interrupción o hay un error de lectura. Pasa que el CDI no puede analizar esa señal errónea, por ende va a dejar de dar chispa. Ahora lo que me pasó hace poco tiempo, imagínense, con la experiencia, con los años que yo tengo, con la experiencia que yo tengo y demorarme casi un día completo diagnosticando la falla, haber cambiado el estator sin motivo, porque como les digo, puede tener una muy buena medición, más sin embargo cuando esta pieza está ya en mal estado, puede tener la medición adecuada, pero no suele funcionar. Ahora, una moto que me tocó hace poco tiempo, yo ya cambio el estator, porque sí, los cables se veían bastante viejos, aparte estuvieron pelados, e incluso lo que es esta bobinita estaba como que golpeada, estaba como que gastada, pero la moto en sí estaba funcionando. La moto tenía una chispa bastante débil, pero estaba funcionando. ¿Cuál era el problema de esta motocicleta? Que se prendía, se aceleraba bien, pero a ratos perdía completamente la chispa. Otra vez prendíamos, se aceleraba bien, se calentaba o a veces ni siquiera se calentaba y perdía la chispa completamente. Y adivinen lo que había sido. Esta es una falla, estas son una de las fallas raras que yo comparto con ustedes porque por si acaso les pase. Resulta que esta bobina necesita una alimentación positiva que viene directamente del CDI y también necesita una alimentación negativa que es anclada al chasis. El chasis por ende está conectado a masa, entonces ahí ya tenemos negativo. Al estar anclado con dos pernos al chasis, pues ese negativo va a fluir mediante esta bobina y va a alimentarse. Pero resulta que estaba solo con un perno y ese perno estaba flojo. Ahora imagínense cada vez que la moto vibraba o cada vez que se movía este componente porque el perno estaba flojo y solo lo anclaba uno, pues iba a perder negativo. Y cuando pierde negativo pierde alimentación y por ende deja de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que la moto iba a funcionar completamente mal y eso es justamente lo que estaba pasando. Por eso en mecánica no hay que dar nada por sentado. No les aseguro al 100% que estas sean sus fallas. Puede ser otra muy diferente, otra que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero suele suceder. Y esas fallitas raras son las que no se encarga ni la ciencia, no se encarga ni base científica, sino se encarga la experiencia. Porque de estas experiencias que yo les cuento, que cables flojos, que bujía mala, puede ser que ese sea el problema y midiendo nosotros continuidad, midiendo estator, midiendo resistencia, no nos va a dar a la final. Muy bien. Amigos, compartiéndoles experiencias del día a día, no se olviden de dejarme su importante comentario, de suscribirse al canal y también de dejarme su buen like. Mis amigos, nos vemos en un próximo video. Un saludo cordial a donde quiera que me estén sintonizando. Un abrazo enorme.